Del Señor, ¿no? Hoy día ya estamos en nuestro sexto mensaje de la serie Historias de Gracia. Que harto todavía por mirar, harto por poder trabajar. Quiero que podamos abrir nuestras Biblias en Génesis 41. Vamos a leer ahí el texto de la palabra de Dios en Génesis 41. Voy a leer el verso 50 al 52. Antes que podamos leer y comenzar a darle lectura a esto, voy a darle un tiempo para que ustedes puedan buscar Génesis 41. Leemos 50 al 52. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? ¿Sí? Ya. La verdad es que yo estoy muy contento con la serie que estamos teniendo. Estamos mirando el Antiguo Testamento. Yo sé que varias personas se han acercado a decirme que están comprendiendo mejor el panorama del Génesis, está Dios hablando su vida. Nosotros creemos de que la palabra de Dios siempre es pertinente, siempre es eficaz, pero también nosotros necesitamos de recordatorios, ¿no? Entonces, en ese, digamos, para ese fin, hemos confeccionado una hojita que usted la puede encontrar allá en el revistero, que básicamente esta hoja lo que va a hacer es que ustedes puedan tomar apunte, ¿ya? Dice acá el nombre del mensaje, texto bíblico, ¿qué me está enseñando este mensaje acerca de Cristo? Ahí hay 3 puntos, generalmente nosotros hacemos 3 puntos, 2 puntos. Y por último, ¿a qué me está desafiando Cristo por medio de este mensaje? Nosotros acá estamos, si usted quiere tomarlo, está allá, siempre va a estar allá, usted lo toma y ahí puede estar tomando apuntes, lo puede guardar con su Biblia, puede repasarlo durante la semana. Porque ¿cuál es la idea de esto? Nosotros entendemos de que un mensaje jamás va a ser exhaustivo. O sea, jamás va a hablar a lo mejor de todas las cosas e incluso nos puede costar un poco la aplicación del mensaje a nuestra vida. Entonces, si a usted le está costando la aplicación del mensaje, acérquese al consistorio, al presbítero, a mí, para que podamos conversar y podamos ver cómo Dios nos está hablando y cómo Dios está hablando en medio de la necesidad que usted está teniendo. Esa es la idea, que nosotros juntos podamos crecer, de que nosotros juntos podamos aplicar la palabra del Señor a nuestras vidas. Así que estas 2 cosas les doy como consejo: puedan tomar la hoja, puedan tomar apuntes, puedan desafiarse a esto. ¿Qué me está enseñando este mensaje acerca de Cristo y a qué me está desafiando con mi vida a lo que yo tengo que hacer de aquí en adelante? ¿Ya? Así que, dicho esto, vamos a leer Génesis 41 y vamos a leer del 50 al 52. Hoy día es el 6º mensaje que tiene como título En la trinchera de mi soledad. No lo cambio todavía. Vamos a mirar este caso, esta historia de José, sus hermanos, pero también este invitado maravilloso que es Cristo. Leamos. Génesis 41, desde el verso 50 al 52, y dice: Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Oremos. Señor, gracias te damos porque podemos hoy día, Dios, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con lo que somos, Señor, estar delante de tu presencia para que tú puedas derribar, Dios, las barreras que hay en nuestro corazón y que nos impide poder disfrutar de un relacionamiento mucho más estrecho, mucho más cercano contigo, Dios. Y hoy día que venimos acá, Señor, en medio del agobio de nuestra semana, te ruego, Padre, que tú puedas traer gracias refrescantes, Señor, a nuestras vidas, que tú nos hagas distintos, Señor, que podamos, Señor, experimentar el gozo del perdón que podamos tener en ti, Señor. Padre, no mires, Señor, mi pecado, que ciertamente es tremendo, y ve, Señor, mi corazón que clama a Dios por ti. Señor, habla tú, Señor. Habla tú a tu pueblo,
que no sean mis palabras contaminadas con mi pecado, sino que tú puedas, Señor, hablar a este pueblo hoy día. Sorpréndenos, Espíritu Santo, te lo rogamos. Por Jesús. Amén. Como les decía, vamos en el sexto y ahora sí, en esta serie de mensajes que hemos llamado Historias de Gracia. Hoy día vamos a mirar el caso de José en la trinchera de mi soledad. Ya vamos a ver por qué en la trinchera de nuestra soledad. Y aquí pasan cosas muy interesantes. Este mensaje y el próximo nos va a decir un poco por qué el pueblo de Israel estuvo preso en Egipto. Y hoy día nos encontramos en el desarrollo del Génesis y nos muestra cómo la familia creció. ¿La familia de quién? De Jacob. Nosotros veíamos el mensaje pasado de que Jacob había tomado a dos esposas finalmente para sí. Era Lea y era Raquel, ¿no? Y además algunas siervas que estaban y que le había dado el padre de Raquel y Lea a Jacob. Y la Biblia, ya hablamos acerca de la poligamia, nos quedó claro ese tema. Si usted tiene algún problema con eso, venga a hablar conmigo. Sabemos que la poligamia no es una cosa que a Dios le guste. De hecho, el diseño de la creación no fue la poligamia, fue la monogamia. Dios hizo a un hombre y una mujer y dijo que de ellos eran una sola carne. El pecado desvió todo lo que nosotros conocemos de aquí en adelante. Y la Biblia nos presenta esta historia tan conocida, ¿sí? ¿La historia de quién? La de José. José era hijo de Jacob, que tuvo junto con ¿quién? Con Raquel, ¿sí? Y esta historia es bien conocida. Si no la conoce por la Biblia, seguramente la conoce por la teleserie. ¿Cuántos vieron la teleserie de José? Pero ahora nuestra comprensión tiene que ser bíblica. No puede ser una comprensión televisiva con respecto a la vida de José. Nosotros necesitamos enfocarnos en lo que dice la Biblia con respecto a lo que es José. Jacob, el padre de José, habitó en Canaán. Eso nos dice la Biblia. En el capítulo 37 de Génesis vemos cómo ya dice que Jacob se estableció en un lugar. Pero antes de esto, nosotros vemos en el capítulo 32 que Jacob lucha con un ángel. ¿Y por qué es importante esto? Porque Dios ahí le cambia el nombre a Jacob. ¿A cuál? A Israel. Después la Biblia lo ocupa, Jacob, Israel, incluso en la lectura que usted puede hacer ya desde el capítulo 37 en adelante, va a llamar a veces a Jacob de Israel y a veces de Jacob. ¿Qué significa Israel? El que lucha con Dios. El que lucha con Dios. Entonces, esto es algo importante porque después nosotros nos vamos a encontrar con algunos textos que nos van a hablar acerca de Israel. ¿Quién es Israel? Es Jacob. Dios le cambia el nombre después de una lucha. Y bueno, nos encontramos ya en el capítulo 37 con Jacob establecido en Canaán y con una historia muy singular. Desde el capítulo 37 de Génesis en adelante nos va a contar una historia muy particular. ¿Cuál es esta historia? La historia de José. A José le pintaba todo muy bien. Era el menor de los hijos, era el querido porque era hijo de Raquel y era el más chico, era el concho. Y Jacob parece que no aprende la lección. ¿Y por qué no aprende la lección? Porque él sabe en carne propia lo que significa que un padre ame más a un hijo que a otro, ¿no? ¿A quién amaba más Isaac? A Esaú. Y él lo vivió en carne propia, pero parece que este Jacob no aprende. Su mismo padre, Isaac, amaba más a Esaú por sobre Jacob, y cuando Jacob tiene la oportunidad de no hacer lo que tanto le dolió, hace todo lo contrario. Génesis 37, verso 3, miren, acompáñenme en la lectura, les voy a pedir que tengan abierto ahí la Biblia, porque nos vamos a pasear por varios capítulos de la Escritura. 37, verso 3, dice así, y amaba Israel, o Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, ¿sí? Y le hizo una túnica de diversos colores. Miren lo que dice el verso 4. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. No. Vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Jacob hace exactamente lo que hizo su padre. Llamó más a uno que a otro. ¿Y qué dice el texto? Que su familia, su hermano, dice que lo aborrecían y dice que no podían hablarle amistosamente. Y aquí hay un punto que me gustaría decirte.
¿Se dan cuenta lo problemático que son las familias de la Biblia? Porque de repente nosotros tenemos una concepción de que en el cristianismo, incluso eso es lo que muchas veces nos dicen que como que aquí están los perfectos. O sea, ¿de verdad los perfectos? Como que la Biblia habla de pura perfección. ¿De verdad habla de perfección? Son un desastre las familias de la Biblia, ¿o no? O sea, son disfuncionales, ¿Por qué? Porque siempre la Biblia no nos habló de nosotros, de nuestra perfección. ¿De qué nos habló? De un rey que necesitábamos, un redentor que necesitaban nuestras familias. Nosotros nos vemos acá en matrimonios saludables. ¿Cuándo lo vemos saludable? Cuando Cristo interviene en su historia. El mismo Abraham, por miedo, dijo que su esposa era su hermana. La negó. Entonces nosotros nos encontramos acá con algo y si ustedes creían que nuestra familia era especial o problemática, cuando nosotros nos enfrentamos a la Biblia nos damos cuenta que no es mi familia nomás. Son todas las familias las que tienen disfuncionalidad. Por eso podemos tener esperanza. Las familias que fracasan son las que necesitan a un redentor. Por eso podemos tener esperanza. Esto es lo que estaba pasando. Jacob puso en contra a su hijo menor, en contra de su hermano. Lo amaba más que al resto. Y dice la palabra de Dios que sus hermanos lo aborrecían y le hablaban con dureza. Y no solamente eso, sino que también José es un caso, porque José empezó a soñar cosas extrañas, ¿no? Que las gavillas se inclinaban hacia él, pero no podía guardárselo, tenía que contarlo. ¿Y a qué se lo cuenta? A su hermano. ¿Cómo usted cree que se lo van a su hermano? Hermoso. Y después, no solamente eso, sino también que soñó que el sol, que la luna, que la estrella, y que el manjar colún, y que le daban torta con manjar colún, y los hermanos no le hicieron un chócale en la mano, le hicieron un chócale pero en la cara. ¿Y qué le hicieron a él? Lo vendieron. ¿Y a dónde lo vendieron? A Egipto. Porque literalmente lo odiaban. Miren lo que dice el verso 8 de Génesis 37. Le respondieron sus hermanos, después de que le cuenta este sueño de la estrella y de la luna: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y a causa de sus palabras. Y es aquí donde la historia de José se vuelve un llamado de atención para nuestras vidas. Es aquí cuando hay un punto de inflexión importante en la historia de este niño que era querido, que era protegido por su padre, que su padre le había dado una túnica, que su padre lo amaba más que al resto de sus hermanos. Aquí empieza la tragedia para José, pero hay un fuerte llamado para nuestras vidas. Nosotros leímos al principio que José tuvo 2 hijos, ¿no? Yo no sabía bien por dónde tomar esta historia de José, pero me pareció muy interesante cómo él nombra a su hijo. De hecho, los 2 nombres significan algo. Y vamos a empezar por el segundo. ¿Qué dice el verso 52? Que le puso por nombre a su segundo hijo Efraín. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo fructificar en la tierra de la aflicción. Aquí nosotros tenemos 2 elementos que José reconoce. Por un lado, la fructificación o el que Dios lo haya hecho crecer, lo haya bendecido en la tierra que él estuvo. Y por un lado la fructificación que habla José es un elemento de la reflexión que vivió, la reflexión del proceso que vivió José. O sea, cuando él se encuentra en una etapa de la vida y le había pasado muchas cosas, entonces él reflexiona y reconoce ¿qué cosa? Que Dios lo había bendecido, ¿no? Sin embargo, también reconoce una segunda cosa. ¿Cuál es la segunda cosa? La aflicción. Y la aflicción es la constante marca que estuvo presente durante todo el proceso y por largos años de su vida. No hay un texto más categórico que el que acabamos de leer, porque nos presenta la idea de que José la pasó mal en medio de un proceso donde Dios lo puso. Dios lo puso en medio de un proceso y José no la pasó bien, la pasó mal.
La historia de José nos presenta un hombre que sufrió de manera inimaginada todo tipo de cosas. No sé a quién a usted le ha pasado que sus hermanos lo vendieran. A mí en cierto tiempo me dieron ganas de vender a mi hermana, ya no obviamente, pero ni siquiera me puedo poner en los pantalones de José. Aún mirando que él tenía plena convicción de Dios en tiempos de mucha incertidumbre donde él circuló. Fue vendido a Egipto como un esclavo, posición que nunca tuvo. Era el concho, era el guaguito, el mocho, como algunos le dicen a sus hijos. Y no solo eso, el texto nos dice que Dios hacía prosperar a José donde estuviera. Y lo vendieron, Dios lo bendijo. ¿Y qué fue a hacer? Fue a trabajar con Potifar. Y cuando él se enfrentó a la inmoralidad, tuvo una posición categórica que lo llevó a la prisión. Y no se dejó seducir por la esposa de Potifar. Y él dijo, miren lo que dijo, ¿cómo entonces yo iba a hacer este gran maldad y pecar contra Dios? Frente a todo lo que sucedió, frente a la historia, a la circunstancia, haberse acostado con la mujer y mantener su posición podría haber sido lógico. Todo indicaba que Dios lo había abandonado. Y él podría haberse aprovechado de la situación y haber mantenido el estatus para no ir a una prisión. Pero él reflexiona y frente a la inmoralidad, su posición es clara contra quién está pecando, contra Dios. Nosotros somos muy ensimismados. Cuando decimos algo como eso, nosotros pensamos en nosotros y no en Dios. Él en medio de la adversidad se mantuvo firme y su fe estuvo intacta durante los años de su posición, de esta posición que lo llevó a estar encarcelado hasta que en la cárcel tiene un encuentro con un copero y un panadero. ¿Se recuerdan de eso, no? Pero es interesante porque él adivina los sueños, pero el texto nos dice que el panadero se olvidó, el copero, ya me cruzó. El copero se olvidó de José después de salir de la prisión. El copero se olvidó de él. Y él estuvo años preso a causa de una cosa. Yo no voy a pecar contra Dios. Hasta que el faraón empieza a tener sueños y José entonces va, interpreta el sueño y nuevamente José tiene un lugar privilegiado de administración. La historia nos dice que José tenía alrededor de 17 años cuando fue llevado a Egipto. Y después nos dice que con 30 años fue el hombre más importante de Egipto. Pero fueron 13 años de aflicción. Fueron 13 años de sufrimiento. 13 años de no saber qué iba a pasar con él. 13 años donde no veía a su padre, donde no veía a sus hermanos, donde no estaba la tranquilidad de su familia. 13 años que él no tenía idea por qué él había tenido estos sueños que había tenido. 13 años. Fíjense una cosa. José interpretó muy bien el sueño del copero y el sueño del panadero y el sueño del faraón. Pero él no pudo interpretar su sueño. No hay ninguna explicación de su sueño. Porque José estaba en un proceso donde Dios lo había puesto, pero él no sabía, al parecer, todas las implicancias de eso. Hermanos, en tiempos violentos, en circunstancias difíciles, cada uno de nosotros construye trincheras. Cada uno de nosotros construye trincheras. Las trincheras son utilizadas ¿para qué? Para defenderse. En tiempos donde tú estás pasando la mal, en tiempos de circunstancias difíciles, tú construyes trincheras ¿para qué? Para defenderte. Cada uno de nosotros construye trincheras, donde estamos protegiéndonos, haciéndonos muchas veces invisibles a las personas y a los cuestionamientos. Esto es bien común y en nuestras trincheras nacen todo tipo de cosas, se cultivan todo tipo de pensamientos. Esto es lo que generalmente pasa. Pero en la trinchera de la soledad de José, fíjense esto, y esto es lo maravilloso, las convicciones permanecieron firmes. Su comprensión del amor sobrenatural de Dios no se fumaron. 13 años en soledad, 13 años viviendo lo imaginable y las convicciones de José se mantuvieron intactas.
Su esperanza en Dios se mantuvo intacto. No estoy hablando de una semana, no estoy hablando de un día, estoy hablando de 13 años. 13 años. En la trinchera de la soledad de José no se incubó rencor, odio, revancha. Él permaneció firme. Firme en la convicción de un Dios que es sobrenatural. Pero en la trinchera que tú y yo construimos, nosotros incubamos toda clase de percepciones que no tienen nada que ver con la realidad. Cultivamos odio, cultivamos rencor, revancha, cultivamos amargura, nos ensimismamos y creemos que somos lo único que estamos pasando por situaciones complejas. Hermanos, este es un fuerte llamado de Dios a tu vida. Porque las aflicciones de nuestra vida no pueden moldear nuestras convicciones de Dios. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a tiempos violentos, nuestras convicciones empiezan a flaquear. Dios es soberano y su propósito no se mueve. Pero nosotros pensamos y creemos que eso es lo más complejo, que Dios se equivocó, que Dios se olvidó, que Dios no tiene un plan para mi vida. A pesar de las circunstancias más terribles, José siguió confiando en Dios. Su posición con respecto a él sigue firme, y aquí tenemos un punto interesante. ¿Por qué? Porque la Biblia, su palabra, es como una avalancha de honestidad y no se preocupa de ocultar la realidad del sufrimiento y de la soledad. De hecho, le explica y le da realismo. Si tú vienes hoy acá pensando que el simple hecho de conocer a Cristo va a eliminar las dificultades de tu vida, estás perdiendo el tiempo. Hay una canción que se cantaba y el cristiano no puede estar enojado, que el gozo, no entendemos el espíritu, pero ciertamente Dios te va a poner en procesos que son dolorosos. Ciertamente Dios te va a disciplinar, incluso la Biblia es muy gráfica y dice que al que Dios ama, azota. ¿Cómo nosotros en nuestra espiritualidad nosotros podemos equilibrar eso? Porque nosotros hemos creído solamente en un Dios y hemos bajado los estándares de Dios creyendo de que Él es menos santo de lo que nosotros creemos. Pero Dios nos pone en los procesos de la vida que muchas veces son amargos. Si tú estás pensando que por el hecho de conocer a Cristo vas a eliminar la dificultad y el sufrimiento, estás perdiendo el tiempo y tú necesitas replantearte y conocer verdaderamente al Dios de la historia. ¿Por qué te digo esto? Porque la Biblia nos presenta una posibilidad frente a cualquier circunstancia de nuestra vida. ¿Cuál es esa posibilidad? Que Él sea el centro de nuestra historia. Y que Él traiga gloria a su nombre a través de nuestra aflicción. Pero ¿cómo es eso? Porque parece de repente, estamos muy acostumbrados a decir, no, que gloria a su nombre, que gloria a su nombre. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que Dios trae gloria a su nombre? Necesitamos explicarlo. Nosotros necesitamos concretizarlo. ¿Cómo traemos gloria a su nombre? De repente nos quedamos ahí, no sabemos explicar eso. Somos muy buenos para decir eso, pero no sabemos explicarlo. ¿Cómo Dios podría traer en medio de la aflicción gloria a su nombre? Y cambiemos un poco la cosa, porque nosotros de repente pensamos que a través de nuestra aflicción nosotros le vamos a dar gloria a Dios. No es así. Dios trae gloria a su nombre a través de nuestra aflicción. ¿Te explico cómo? José se mantiene firme en sus convicciones. Pasaron 13 años hasta que Faraón lo llama. Él puede interpretar el sueño de Faraón. ¿Y qué dice Faraón? No hay otro Dios como el Dios de José. No hay otro Dios como el Dios de José. Deja hacerte una pura pregunta. En tiempos de angustia, de soledad, en tiempos donde no la estás pasando bien y tu fe está siendo probada, cuando termina ese proceso, las personas son capaces de reconocer que no hay otro Dios como nuestro Dios. Esa es la pregunta. Eso es trascendental en tu vida. Es trascendental en mi vida. Dios trabaja activamente en cada circunstancia para que tú seas más parecido a Cristo, y es por esto que las circunstancias adversas de la vida
no son más que un instrumento en las manos de Dios para transformar nuestro carácter, enderezar nuestra vida. Ciertamente las dificultades no desaparecen, pero la actitud frente a los momentos complejos se afecta por Cristo y es transformada ¿para qué? Para su gloria. Como le decía a un hermano, es como esto. Es bien diferente estar en una tormenta en el mar. Es bien diferente estar en una tormenta en el mar y que el capitán seas tú, que no tiene experiencia en tormenta, que no tiene ninguna hora de navegación, que de hecho de curioso sacó el barco y se encontró en medio de la tormenta. ¿Cómo estamos? Angustiados, temerosos. No sabemos cómo salir de esa. De hecho, es tu primera tormenta y no tenías idea cómo salir de ella. ¿Cómo te sientes? Agobiado. ¿Y cuál es tu pensamiento? De aquí no salgo. Pero ¿qué pasaría si tú en esa misma tormenta estás en el barco, pero capitaneando está un hombre con mucha experiencia, que tiene muchas horas de navegación? De hecho, no es su primera tormenta. Ha pasado por muchas tormentas y sabe muy bien qué hacer, qué ruta tomar y cómo tomar la ola salvaje, esa ola gigantesca, para poder salir a flote. ¿Cómo te sientes tú? Uno no se siente feliz tampoco. Uno se siente angustiado, ¿no? También se siente desesperado. Pero hay una cosa que cambia. Uno tiene esperanza. ¿Por qué tiene esperanza? Porque sabe que el capitán sabe lo que hace. No es que el sufrimiento desaparezca. Uno confía en ese otro. Ahí está. ¿Quién es tu capitán? Dios es nuestro capitán. Por eso el Salmo 23, cuando incluso David pasó por momentos de angustia y de temor, él dice esto: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno, porque Jehová está conmigo. Nosotros hemos interpretado ese texto como que si David está diciendo de que Dios no nos va a hacer nada en el valle de sombra y de muerte. No, él está diciendo, voy a pasar por momentos complejos. David mismo tiene muchos momentos complejos. Pero ¿sabe lo que pasa? No teme porque Dios está junto a él. Sin embargo, este es nuestro problema frente a las circunstancias difíciles. Las circunstancias difíciles se oponen a todo lo que nosotros esperamos de la vida. Porque todo lo que nosotros esperamos, siendo bien sinceros, ¿qué es lo que es? Es la locura del placer, es la búsqueda de las emociones, la búsqueda de dinero, de diversión. Y esto es solamente para evitar una cosa. ¿Qué cosa? El dolor, el deseo de evitar lágrimas, la tristeza y el sufrimiento. Nadie anda aquí buscando sufrimiento. Todos andamos buscando estar felices y contentos, riéndonos. Pero te quiero preguntar sinceramente, porque el sufrimiento es una realidad, ¿no? Yo no puedo parar acá y decirle a usted semejante mentira, que no van a pasar por tiempos complejos, donde no van a pasar por tiempos donde te desviaste, donde no va a pasar por tiempos donde te empeñaste más en hacer tus cosas que en buscar a Cristo. Dios es un Dios celoso y Dios no va a permitir que tú gobiernes el curso de tu vida. Yo no podría decirte semejante mentira. Los momentos complejos de la vida van a estar. Pero quiero preguntarte esto: ¿cómo cambiaría nuestra vida si de verdad entendiéramos de todo corazón que Dios está en control de cada aspecto de nuestra vida? ¿Cómo cambiaría si nosotros supiéramos que realmente Él es el soberano y que guía de manera magistral cada giro de nuestra historia?
que Dios no estaba ausente de lo que te estaba pasando. Que Él no estaba lejano cuando te descubrieron una enfermedad terminal. Que Él no estaba ausente cuando nació tu hijo con discapacidad o con complicaciones. Que cuando tuviste el quiebre de tu matrimonio, Dios no estaba ausente. Que cuando perdiste a la persona que amas en un accidente. Que cuando te sacaste la nota que no esperabas y te perjudicó el semestre o tal vez el año. Cuando no te alcanzó para vivir el mes, ni siquiera pudiste pagar la cuenta del agua. ¿Cómo cambiaría tu vida si tú creyeras que realmente Dios está en control de cada situación que tú vives en la vida? ¿Cómo cambiaría la manera en que ves las cosas hoy si en vez de lamentarte por tu pasado, creyeras que Dios está en control absoluto y contigo en toda situación, incluso en aquellas que son muy dolorosas? Porque aunque Dios no es el autor del mal, Él quería salvarte, Él quería usar tu vida y aún usar todo ese dolor para su gloria. José creyó que incluso en los momentos más oscuros de su vida, Dios estaba en control. Y por eso sirve fielmente a Dios en el lugar donde Él lo puso. Cualquiera fuese ese lugar, las aflicciones de su vida no moldearon sus convicciones. ¿Cómo están tus convicciones sobre Dios? ¿Cómo están tus convicciones sobre el Rey creador y soberano de todo lo que existe? Tal vez tú estás pasando por un momento complejo. Incluso a lo mejor no te das ni cuenta y piensas que todo lo demás es el problema. Yo te invito a que tú puedas reflexionar y tener convicciones de Dios, de un Dios soberano y dueño de la historia. No te atrevas a mirar tu pasado y no ver en él una obra de Dios para tu vida, para su gloria. Ese era el segundo hijo. Pero José no solamente dijo que había aflicción, sino que en este segundo hijo dijo que Dios lo había bendecido. Y al final del proceso que está viviendo José, o de que él pensaba que era el final del proceso, Dios lo había acompañado y lo había bendecido. Pero José tiene dos hijos, ¿no? Al segundo le puso Efraín y al primero, ¿cómo le pone? Manasés. Génesis 41 también. Dice que Manasés significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y a toda la casa de mi padre. Yo tengo que decirle esto, porque yo creo que la sinceridad necesita ser revelada. Yo tuve un conflicto intenso con esta segunda parte del mensaje. ¿Y por qué tuve un conflicto intenso? Porque José, muchas veces nosotros lo pintamos casi como si fuera el hombre perfecto. Y la lectura o lo que nosotros reconocemos de él es que nada lo hacía tambalear de sus convicciones, ¿no? Eso es lo que vemos en la primera historia, eso es verdad. Pero habían cosas con José que necesitaban ser resueltas. Y estas cosas que necesitaban ser resueltas fueron una obra de Dios para que José entendiera un plan mucho mayor en el que Dios le había puesto. La palabra nos presenta a un José que pretende tener su vida resuelta. O sea, de hecho, lo que dice es muy singular. Dios hizo olvidar todo mi trabajo y a toda la casa de mi padre. Nos presenta a un hombre que pretende tener la vida resuelta, pero que por el énfasis bíblico nos da la impresión que no tenía todo resuelto. Dios lo bendice y de alguna manera él creía que en medio de todo lo que había pasado ya había olvidado. Y es sumamente interesante esto, porque miren,
el panorama de Génesis nos muestra a un José poderosísimo. O sea, no había una persona mayor que él. Sus hijos le nacieron en el primer año de escasez. O sea, habían pasado 7 años donde él vivió con el poder absoluto en la región. No había, eso es lo que nos dice, no había nadie más poderoso que José, excepto el faraón. Ese poder ya lo había ejercitado por unos 8 años. ¿Sí? ¿Se va entendiendo, no? Y con todo ese poder, él no hizo nada para ir a buscar a su familia. No hizo nada. Ni para vengarse de sus hermanos, ni para buscar a su padre. La Biblia simplemente nos dice que después de 20 años, José olvida. Que Dios lo había hecho olvidar. ¿Sí? Y cuando apenas José había dicho, Dios me ha hecho olvidar toda la casa de mi padre, Dios es maravilloso. Porque ¿qué hace? Trae a los hermanos delante de José. Cuando José creía que tenía todo resuelto en la vida, ¿qué hace Dios? Trae el pasado a su presente. Por lo menos 20 años habían pasado ya y cuando él creía que había olvidado, que había pasado, que lo había superado, Dios lo confronta con su familia. Y esto es una locura. ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno, su gracia es tan maravillosa que te va a confrontar con la realidad, con las situaciones que te paralizan y con las situaciones no resueltas en tu vida. Y no te va a dejar sin que tú veas el plan de Dios en su totalidad. A lo mejor han pasado años de tu desgracia o días de tu desencuentro, pero no te preocupes porque Dios te va a confrontar con las circunstancias para que veas que el plan de Dios es mayor. Entonces la pregunta no es ¿dónde Dios me quería? La pregunta es cómo Dios se glorifica en medio de las cosas que nosotros estamos pasando, porque la historia tiene como centro el plan redentivo de Dios, no tiene como centro tu historia. Dice el texto que era el primer año de escasez de la región y dentro del tumulto José reconoce a sus hermanos que habían ido por causa de Jacob a comprar alimento. Sus hermanos no lo reconocen a él, pero él sí reconoce a su hermano. En su palabra nos muestra un hombre que estaba en conflicto. Él tenía una cosa interior que afloraron cuando vieron a sus hermanos. De hecho, el texto nos muestra, la secuencia nos muestra que cuando él se presenta, sus hermanos se postran y él dice que le habla con rudeza. Mire lo que dice el verso 9 de Génesis 42. Dice, entonces se acordó José, antes 7. Y José cuando vio a su hermano los conoció, mas hizo como que no los conocía y le habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimento. Y verso 8, José pues conoció a su hermano, pero ellos no le conocieron. Verso 9, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, para ver lo descubierto del país han venido. Dice José, y esa es mi lucha. Y esa es mi lucha, porque hay algunos comentaristas que dicen de que José como que arma un plan para poder probar a su hermano. Yo creo que José está en conflicto. Yo creo que José se encontró con algo que no estaba resuelto. Lo que veo en el texto es que José cuando ve a su hermano dice que le habla con rudeza. Habían cosas en él que no estaban del todo resueltas. Y Dios en su misericordia hace que él se enfrente a su pasado. Porque no solamente José necesitaba ser restaurado. ¿Quién más necesitaba ser restaurado? Sus hermanos. Su hermano. Recordemos la promesa. ¿Cuál era la promesa? Dios iba a ser una familia. ¿Y esa familia de dónde venía? De Abraham. Jacob. ¿Quién era? El nieto de Abraham. Entonces, verso 42, se acordó José de los sueños que había tenido de ellos. Por eso digo que en la lectura puede haber una lucha que José tiene, porque él no entiende de todo, no entiende del todo lo que Dios había hecho.
Recuerda una cosa, él interpretó, y el texto nos dice que él interpretó al panadero, al copero y al faraón. Pero nunca nos dice en la Biblia una explicación de por qué él había tenido los sueños que había tenido. Y es aquí donde viene el primer punto de inflexión. ¿Por qué? Porque José tiene una deuda pendiente con sus hermanos. Y este es el punto de inflexión que transforma a José y a sus hermanos. Ellos, después léanlo, yo le invito a leer desde el capítulo 42 hasta el 45 más o menos, esa historia, porque es tremenda la historia, es tremenda. Dice en Génesis 42, 21, cuando José los apresa, porque dice que son espías. José los pone presos, le habla con dureza y los apresa. Y cuando va a hablar con ellos, verso 21 del 42, dice esto, miren, dice: y decía el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. ¿De quién están hablando? De José. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demandará su sangre. Pero ellos no sabían que José lo entendía porque había un intérprete entre ellos. ¿Cómo le habló José a su hermano el egipcio? ¿Y cómo los hermanos entendieron a través de un traductor? Y ellos no sabían que José sabía el idioma de ellos. Y cuando José escucha esto, miren lo que dice, verso 24, se apartó José de ellos y lloró. Se apartó José de ellos y lloró. José fue embargado por la emoción al ver y entender esta obra de Dios en la conciencia de sus hermanos. Dios tuvo que hacer un trabajo profundo en los corazones de ellos para que pudieran ser reconciliados. Porque no habría un rápido y fácil: oye, José, disculpa. Era imposible. En esta situación Dios los guía y guía los acontecimientos para que sus hermanos vieran su pecado con claridad y se arrepintieran por completo antes de que José se rebelara y la relación se pudiera restablecer. Pasaron muchas cosas. Después de probar a sus hermanos de muchas maneras, con tal que le trajeran a su padre y a Benjamín, José hace cosas. Y después de la declaración que hace Judá, porque ellos se fueron, cuando volvieron, imagínense esto, se encuentran con José, José los trata de espías, 3 días estuvieron en prisión, se van de vuelta sin uno de sus hermanos, porque José había dejado como siervo, como esclavo a uno de ellos, Simeón, y va a la casa de su padre y sus hermanos vuelven sin uno de sus hermanos. Comen la comida que habían comprado y después de unos meses, o sea, no estamos hablando de días, de horas, estamos hablando de meses, José nuevamente, o sea, los hermanos nuevamente tienen que ir a buscar comida, pero José le había dicho que si no volvían con Benjamín, iban a quedar presos. ¿Usted ve la lucha que hay para convencer a ese padre para que vaya Benjamín, que era el menor? Y era el que había venido a reemplazar a José. Después de tratos y después de intercesión de estos hermanos con su padre, Jacob dice: ya vayan. Y cuando están ahí, cuando ven, cosas interesantes van pasando ahí, porque el texto nos dice que José reconoce a Benjamín, que se larga a llorar cuando lo ve. Arma un banquete y José los sienta del mayor al menor. Estamos hablando de 11 hermanos. Estamos hablando de que él sabía perfectamente cuál era el mayor y el menor. ¿Ustedes saben cuántas posibilidades hay para sentar a la gente a 11 hermanos? Son como 1 millón de posibilidades. Algo miraron, dice el texto, miraron como sorprendidos de que fuera del mayor al menor. Y ahí cuando José hace otra cosa, yo les digo, no lo entiendo. No lo entiendo. Porque José, cuando está en el banquete, le dice al copero: pon esta copa en el saco del menor. Y cuando se están yendo, entonces va de Egipto, se encuentran con los hermanos, les dice que han robado. Cuando rasgan los sacos, del saco de Benjamín sale la copa y todos son devueltos nuevamente
a la casa donde estaba José, y José empieza a increparlo, José empieza a responderle, y aquí empieza una cuestión y les dice, Benjamín se va a quedar con nosotros, y ahí Judá empieza a ¿qué? A defender a su hermano. Judá empieza a declarar, Judá empieza a decirle, no podemos volver sin nuestro hermano. Imagínense lo que le vamos a hacer a nuestro padre si no volvemos con nuestro hermano. Y es ahí cuando ya José no puede contener más. 45, verso 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer a José a sus hermanos. Entonces dice que se dio a llorar a gritos que oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. José no pudo contenerse, así que lloró tan fuerte que los egipcios oyeron, y la casa del faraón se enteraron de ellos, de lo que había pasado, y José, con fuertes emociones, entonces le dice que él era José, su hermano. Pero dos cosas pasaron en este momento. Por un lado, las convicciones de José siguen intactas sobre Dios, y esto es sorprendente. Y la reconciliación no tardó en llegar. Miren, en la trinchera de la soledad, en la amargura de su vida, José reconoció que fue Dios quien lo puso en ese lugar. Nótense que los ojos de José no están puestos en él mismo. Él no dice, pobrecito yo. Él no dice, fueron ustedes. No, ¿qué dice? Fue Dios. Fue Dios quien permitió todo esto para su gloria y para vuestro bien hoy, que ahora yo les puedo dar de comer cuando hay hambre en la tierra. Fue Dios quien lo guió. Dios trajo gloria a su nombre con grandes conflictos en la vida de José. Dios se mostró soberano y una vez más condujo la vida de un hombre para que Dios fuera glorificado. ¿Y de qué manera? Fíjense, verso 45, verso 4. Entonces dijo José a su hermano, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendiste en Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vidas me envió Dios delante de vosotros. José reconoce que fue Dios el que lo había puesto en ese lugar. Y yo lo que entiendo es que José recién entiende a lo que Dios lo había enviado. José recién entiende por qué había tenido los sueños. Y en medio de todo el proceso de angustia, que él reconoce que fue Dios el que lo había puesto ahí. Puede ser que Dios esté obrando ahora en tu vida y guiándote a dos cosas: reconocer el plan soberano de Dios en tu vida y a guiarte a un arrepentimiento, a una reconciliación que tal vez ha sido postergada en tu vida. Dios usa la historia para que te des cuenta que has pecado no contra otra persona, tú has pecado contra Dios. Y eso finalmente lleva al verdadero arrepentimiento. Hermanos, estamos hablando de relaciones restauradas. Y quiero ser claro con respecto a esto, porque tal vez estamos hablando de los mayores milagros que pueden existir en la vida. Aquí a lo mejor tenemos padres e hijos que no se hablan, maridos y esposas que guardan rencor y amargura, amigos que se han distanciado por diversas razones, y hermanos en la fe que no comparten la belleza de la cruz de Cristo. Este es el milagro que yo quiero ver en esta iglesia. Que personas que se han distanciado, que familias que se han quebrado, que amigos que han ofendido, puedan sentarse en una misma banca para alabar a Dios todos juntos. Y puedan de corazón arreglar sus asuntos. José reconoció que Dios había tratado con su vida y su carácter. ¿Y sabes cuál fue el momento en que se reconcilió con sus hermanos? Fue cuando les dijo esto: no se entristezcan, no fueron ustedes,
fue Dios que me puso acá. El perdón tiene que existir, hermanos. Si tú no has experimentado esto aún, te estás perdiendo una de las más lindas y profundas experiencias con Dios en la vida. Pero no te aflijas. Dios está trabajando para su gloria. Y eso incluye tu vida. Hermano, la vida de José nos desafía en tantas cosas. Yo creo que quedo corto. Nos muestran tantas cosas. Pero sobre todo, ¿qué nos muestra? A un mejor Cristo. Porque en Cristo tenemos un mejor José. Y es impresionante cómo la vida de José es una sombra de Cristo. José apunta a la vida que libró del hambre a hombres, ¿no? José libró del hambre a personas. Pero Jesús apunta al que libra nuestras almas del hambre espiritual. Ese es nuestro Cristo Jesús. Jesús, al igual que José, fue traicionado por su hermano. Su propio pueblo que vino no lo conoció y lo rechazó. Y lo mandó aquí a morir a la cruz del Calvario. Jesucristo fue falsamente condenado a través de triquiñuelas, fue llevado al matadero. Pero a diferencia de José, Jesús murió por mí y por ti en la cruz del Calvario. Y todo lo hizo ¿por qué? Por amor. En el momento de más sufrimiento de José, él mantuvo sus convicciones, al igual que cuando Jesús estuvo batallando con la agonía de la muerte en el Getsemaní, pero aceptó la voluntad de su Padre como el mejor plan, pero no el menos doloroso. Al igual que José, este sería levantado para sentarse en un trono, excepto que el trono de Cristo es el más alto de la tierra. Jesús no usó su posición exaltada para vengarse. Él ocupó su posición para poder perdonar y salvar a sus hermanos. Jesucristo nos perdonó y murió por nosotros. Con gozo nos llevó al Padre. El plan redentivo de Dios que se presenta a lo largo de toda la Biblia es confiar en el verdadero Salvador, el Hijo de Dios, quien salva nuestras vidas. Y es importante que nosotros entendamos que en todas las cosas, las buenas y las malas, Dios está en control absoluto. ¿Qué si tú empezaras a vivir hoy sabiendo que lo más grande del universo, una reconciliación con Dios, el perdón de los pecados, es algo que tú ya tienes en Cristo Jesús? Nuestra vida sería diferente. Como dice Isaías, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová. ¿Quién es la gloria de Jehová? Cristo. Ha nacido sobre ti. No confíes más en ti mismo. No confíes más en lo que el mundo te puede dar o del sufrimiento que puedes librar. Hay un lugar mejor en los brazos de Cristo. Hay un lugar mejor en los brazos de consuelo del Padre. Los tiempos de angustia no pueden moldear lo que tú creas acerca de Dios. La reconciliación tiene que llegar a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Cristo lo hizo posible. Cristo lo hizo posible. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Tú puedes tener hoy día firme convicción, porque Dios no miente. Dios es soberano y su soberanía no cambia. Su poder no cambia. El curso de la historia está conducido por el soberano y no cambia. Y tú puedes ser restaurado y puedes conocer el gozo del perdón. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te perdonó. Cuando tú entiendes que Cristo te perdonó por todo lo que tú haces, ¿cómo nosotros nos podemos perdonar por lo poco que nos hace? Dios nos va a poner en el camino.
Que Dios bendiga nuestras vidas. Y aprendamos a valorar los tiempos que Dios pone, porque Él lo está poniendo para trabajar en nosotros. Pongámonos en pie. Vamos a cantar una alabanza hoy. Una alabanza nueva. Si tú no te la sabes, canta.